Hola, estimados maestros. Hoy hablaremos de un punto que ha generado muchísimas preguntas y repreguntas de parte de los docentes. Hemos preparado este material para poderlo compartir con ustedes a fin de dilucidar y aclarar ciertos aspectos en relación a las llamadas conclusiones descriptivas. Veamos entonces. Conclusiones descriptivas. Recordando que cuando nosotros hablamos de una conclusión es llegar al final de algo, pero llegar al final de algo en vista, en observancia de algunos elementos de juicio que nos permitan decir, bueno, esto concluimos. En el caso de la educación de nuestro país, cuando nosotros hablamos de las conclusiones descriptivas, tiene que ser ese juicio de valor a la luz de los desempeños demostrados por los estudiantes. Y ahí que el currículo nacional plantea que estas conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio del docente. Ese juicio está en relación ¿a qué? A esa valoración que se hace de las evidencias demostradas por los estudiantes en diferentes situaciones, como ahora lo vamos a ver. Esto basado en el desempeño demostrado por el estudiante, recordando que él o los desempeños siempre apuntan al logro de los aprendizajes que en nuestro contexto, de acuerdo al enfoque general, por competencias, valga la redundancia, se refiere a ellas. Es decir, el aprendizaje en nuestro país está en atención a esas competencias que nosotros queremos desarrollar. Eso se va a ver en las diversas situaciones significativas planteadas por el docente. Efectivamente, cuando el docente plantea una situación significativa, lo hace con la intención de que al plantearle retos y al plantearle desafíos, el estudiante pueda movilizar, pueda combinar un conjunto de capacidades para poder responder frente a ese desafío, para poder lograr un propósito y por consecuencia estamos hablando entonces del desarrollo de una o de más competencias. A eso se refiere. En este sentido, estas conclusiones van a explicar el progreso del estudiante en un periodo determinado. Periodo que puede ser un bimestre, un trimestre, un semestre o a final de año, como en el que estamos en estos momentos en el caso de nuestro país. Entonces aquí, como para poder explicar este gráfico. Por ejemplo, imaginemos que el año lectivo ha sido dividido y por una cuestión de decisión colegiada en trimestres. Tenemos primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Cada trimestre va a constituir una meta. Esa meta se constituye a su vez en un propósito. Ese propósito está mirando a su vez, por ejemplo, si este es el primer trimestre, este propósito, esta meta de acá, mira hacia una meta mayor. Esta meta mayor es la meta de grado, pero a su vez esta meta de grado responde a una meta mayor también, y esa meta viene a ser los estándares que corresponden al ciclo. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque cuando nosotros, por ejemplo, digamos, esta es la meta para poder avanzar hacia la meta mayor, que es la meta del trimestre. Entonces, si acá nos ponemos un propósito, lo que el estudiante pueda demostrar con su desempeño a la luz de las evidencias nos va a marcar la idea si está avanzando o no hacia la meta. ¿Cuáles son esos avances? ¿Cuáles son esas dificultades que tienen relación a estas metas? ¿Y qué podríamos sugerirle para que él pueda ir avanzando hacia la meta con la finalidad de poder llegar al propósito mayor que vienen a ser los estándares de aprendizaje en relación a la finalización del ciclo? Eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro, maestros, para que me puedan entender. Imaginemos que yo digo, bueno, tengo el deseo, tengo el propósito de construir mi casa, ¿no? Ya tengo el terreno, pero nada más que el terreno, y tengo de repente, ya he ahorrado, tengo mis ahorritos para poder hacer mi casa. Y digo, bueno, mi propósito es hacer mi casa. ¿Cuánto tiempo me demandará teniendo mis ahorritos y teniendo que seguir trabajando para poder, obviamente, lograr ese propósito? Por lo menos, diremos que unos 5 años. Entonces, uno se plantea propósitos
por cada etapa. Y uno puede decir, de repente, en el primer año mandaré a hacer los planos, que hagan el estudio técnico de los suelos, para ver cuál es la posibilidad de poder hacer un edificio, o bueno, en fin, dependiendo del deseo de cada uno, ¿verdad? Y por lo menos pondré las bases del terreno para poder hacer mi edificación. Entonces, ese es un propósito, pero con miras a algo mayor, que es la casa. Entonces, si logro hacer el estudio de suelo, si logro hacer los planos, si logro hacer las bases, quiere decir entonces que he logrado mi propósito para esa meta corta. Una meta corta que a su vez va mirando a una meta mayor y que a su vez esta meta mayor mira a una mucho mayor, que vienen a ser los estándares de aprendizaje. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para justamente saber cómo hacer las conclusiones descriptivas. Por ejemplo, una conclusión descriptiva, que ya decíamos que es un juicio de valor a la luz de las valoraciones que podemos hacer respecto a las evidencias que presentan los estudiantes en relación, a su vez, a los aprendizajes que son las competencias. Entonces, acá ponemos el propósito y esa conclusión descriptiva nos tendrá que decir, por ejemplo, si es el primer trimestre, cuánto ha avanzado el estudiante o qué dificultades presenta para poder llegar a esa meta primero. Porque avanzando esta primera meta, podrá llegar a la segunda y a la tercera y así llegar a los estándares de aprendizaje. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta para que las cosas, obviamente, salgan bien. En estas conclusiones descriptivas tenemos que señalar los avances. Tenemos que, obviamente, también señalar las dificultades y tenemos que dar recomendaciones. Mi sugerencia, a la luz del análisis que he hecho del documento, es lo siguiente. Sí, pues hay que señalar los avances, pero fundamentalmente las dificultades, porque si hablamos de la evaluación desde el enfoque formativo, lo que queremos es hacer devolución, es decir, decirle al estudiante cuáles son sus dificultades, cuáles son esos avances, para ver qué hace él también, qué estrategias de aprendizaje plantea para poder, obviamente, conjuntamente con el docente, poder superar esas dificultades que lo lleven camino hacia la meta. Y entonces tenemos aquí otros puntos que es importante, que son las recomendaciones, ¿verdad? Porque no solamente es a la lectura del estudiante, sino también para la consideración de los padres de familia que van a apoyar. Aquí no vamos a recomendar, por ejemplo, que estudie tal tema o que estudie el otro tema, porque no se trata del tema, se trata de que ese tema, ese contenido está insertado en un contexto mayor que se llama competencia. Recordando que la competencia, que es el aprendizaje, tiene 3 elementos claves, que vienen a ser los conocimientos, las habilidades y las aptitudes, que a su vez se constituyen en las capacidades que son necesarias para poder lograr la competencia. Es decir, en este aprendizaje de la competencia no me basta con conocer, lo tengo que demostrar. Y lo tengo que demostrar, obviamente, también con responsabilidad, es decir, con sentido ético. Estas recomendaciones que se van a hacer, porque señalar los avances, lo van a hacer a la luz del desempeño. Porque el desempeño, lo que nosotros logremos mirar en relación al desempeño del estudiante serán las evidencias que demuestren. O sea, no va a ser nada difícil, nada complicado, simplemente miren los desempeños que tienen en relación a cada competencia y miran cuánto han avanzado sus estudiantes en relación a ese desempeño o a esos desempeños, porque pueden mirar el conjunto de los desempeños, muchos de ellos están mejor dicho, todos están totalmente conectados y pueden ustedes señalar cuáles son esos avances en relación a ellos y cuáles son esas dificultades, de repente hay algunos de los desempeños en el que se ha generado más dificultad en el desempeño, de valga la redundancia, del estudiante y por consecuencia amerita hacer recomendaciones. Pero la recomendación yo no la puedo hacer a partir de lo que se me ocurra, a partir de lo que yo quiera. La recomendación tiene que ir mirando hacia el enfoque del área. ¿Por qué tiene que mirar al enfoque del área? Porque el enfoque del área nos va a marcar la pauta, la ruta para lograr el aprendizaje en esa área, es decir, de las competencias de esa área. Es como por decir, ¿no? Si yo me voy a un médico, por ejemplo, de medicina convencional, en la que están en los seguros, lo que están en las clínicas, etcétera, y entonces si voy, por ejemplo, por una afección de repente bronquial,
me va a mandar pastillas, me va a mandar seguramente, si es que es muy fuerte, me mandará inyecciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un enfoque. Su enfoque es que los fármacos son los que van a curar esas enfermedades. Sin embargo, si me voy a un médico naturista, tiene otro enfoque. Su enfoque ya no son los fármacos que van a curar, sino que su enfoque es que las hierbas van a curar, por ejemplo. Y entonces no me mandará pastillas, no me mandará inyecciones, sino me mandará seguramente, pues, que tomen más miel de abeja, que de repente ingiera más vitamina C a través de los jugos de las frutas cítricas, etcétera. Es decir, los enfoques son las rutas que van a permitir lograr algo. No son el camino que me señala qué es lo que voy a y cómo lo voy a lograr, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, yo no puedo recomendar absolutamente nada desde la perspectiva del enfoque por competencias y en atención a los diferentes enfoques de las áreas. Yo no puedo recomendar nada de lo que se me ocurra, sino a la luz de lo que conozco como docente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas recomendaciones tienen que estar a la luz del enfoque del área y en este caso hemos escogido, para un ejemplo, para poder más o menos plantearlo y que ustedes se guíen, un ejemplo del área de ciencias sociales, el enfoque del área de ciudadanía activa y en atención al primer grado de educación secundaria. ¿Qué nos dice este enfoque? Que todo maestro que enseña ciencias sociales tiene que conocer su enfoque para saber cuál es la ruta que va a permitir que el estudiante pueda lograr los aprendizajes en esa área. Eso es muy importante, maestros. Entonces, en este enfoque, ciudadanía activa, ya su nombre lo dice bastante, promueve que las personas, que todas, asuman de forma responsable su rol como ciudadanos, con derechos, pero también con deberes, para poder, dice, participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como una relación armoniosa con el ambiente. Pero acá he puesto en negrita lo siguiente, este es el enfoque, ¿verdad? O sea, que asume responsablemente su rol como ciudadano, con derechos y deberes, etcétera, ¿no? Que sea parte de ese mundo de construcción democrática, pero ¿cómo se va a lograr? Y por eso lo he puesto en negrita. Para lograr todo esto, para lograr ese camino, para lograr esos aprendizajes del área de ciencias sociales, se promueven procesos de reflexión crítica. Y cuando nosotros hablamos de reflexión crítica, estamos hablando ya de exponer razones, estamos hablando de exponer argumentos, a la luz, obviamente, en el campo de las ciencias sociales, de mirar el pasado para poder entender el presente y construir ese presente para poder, a su vez, también mirar hacia un futuro mejor. Entonces, eso es un poco también la idea de todo esto, ¿no? Dice, se promueve un proceso de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. También promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucran, es decir, esa deliberación de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, participo de esos asuntos públicos que son importantes, hay que ir obviamente haciendo que los estudiantes también, pues, de muchísimas situaciones que ocurren en el contexto local, en el contexto regional o en el contexto nacional o mundial, pues puedan participar para que puedan ir construyendo esa sociedad a la que tanto nosotros aspiramos, ¿no? Dice sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que ésta sea cada vez más un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Y eso pasa porque desde esa perspectiva, de esta área, como de todas las áreas también, importante, pero básicamente dirigiéndonos al enfoque del área de ciudadanía activa, pues respeto de los derechos de los demás, pero asumir también mis propias responsabilidades, mis deberes como ciudadano, ¿verdad? Y también es trabajar en esto del respeto a las opiniones diferentes, a las opiniones contrarias, ¿no? Ser tolerantes con posturas de repente que pueden ser diversas, cercanas o muy lejanas a las nuestras, pero hay que ser tolerantes. ¿Cómo lo logramos? Siendo nosotros como maestros también tolerantes con este tipo de comentarios y enseñándole a los estudiantes que para la construcción de una sociedad mejor, pues tenemos que obviamente exponer nuestras ideas siempre con respeto, aún así no estemos de acuerdo con el otro, siempre con respeto.
Entonces, ahora sí, miremos un ejemplito que lo he hecho a la luz, imaginemos a final de grado, final del año, el primer año de secundaria, en relación a construye interpretaciones históricas, porque por cada competencia tienen que ver esto y también incidiendo y recordando que ustedes van a hacer su conclusión descriptiva solo cuando lo consideren necesario. La vez pasada en un video les dije, ¿cuándo consideramos necesario hacer una conclusión descriptiva? Cuando vemos que un estudiante, por ejemplo, pues, no sé, está en C o está en B y no ha mejorado mucho, lógicamente requiero de hacer una conclusión descriptiva. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda recibir esa devolución y pueda, obviamente, mejorar. Entonces, miremos acá este ejemplo. Competencia construye interpretaciones históricas. ¿Qué cosas he puesto? Esto que está aquí, yo no lo voy a inventar, porque tiene que ver y obedece a los desempeños que son justamente los que tiene que observar el estudiante en relación a lo que están ya descritos para primer año de secundaria, para saber si están camino hacia la meta mayor, que son los estándares. Entonces, colocar lo que el estudiante ha logrado a final de grado. Imaginemos que este chico, ¿no?, o chica, dice, utiliza y clasifica fuentes históricas para obtener información sobre hechos y procesos históricos puntuales. No he señalado los acontecimientos históricos, no los he dicho para, de repente, del origen de la civilización, no he hablado de eso, simplemente estoy colocando esas situaciones. Ustedes pueden puntualizarlo si desean. Entonces, imaginemos que Pepito Pérez ha logrado esto, ¿no?, que utilice y clasifica fuentes históricas para obtener información sobre hechos históricos y procesos puntuales. ¿Esto de dónde lo sacamos? De los desempeños, porque se supone que es lo que me tiene que demostrar el estudiante para yo poder ver si realmente está camino hacia la meta mayor o no. Y luego digo, sin embargo, presenta ciertas dificultades para explicar causas y consecuencias de hechos y procesos históricos. O sea, sin embargo, presenta ciertas dificultades, no dice muchas. O sea, ya me está dando a entender de que no ha logrado lo previsto para este año en esta competencia, pero sí que se ha acercado, porque acá sí hace esto, acá sí utiliza, acá sí clasifica fuentes históricas, etc. Sin embargo, como vuelvo a ser muy insistente, presenta ciertas dificultades para poder explicar causas y consecuencias de hechos y procesos históricos sobre la base de conceptos sociales, políticos y económicos. Insisto, esto de acá no me lo he inventado. Eso de acá tiene que ver con los desempeños, porque es lo que ustedes van a evaluar, los desempeños. Y el estudiante tiene que dar muestras de esos desempeños para saber si realmente están en la línea adecuada y mirando y caminando hacia la meta. Entonces, no hay que complicarse la vida, porque yo he visto que algunos dicen, ¿cómo haré mi conclusión descriptiva? Profesor, ayúdenme, me escriben. Y a veces, la verdad es que uno por uno, contigo contestando es un poco complicado. Les pido mil disculpas, por eso que me decidí hacer, a pesar de muchas cosas que tengo que hacer, decidí hacer esto. Entonces, lo que quiero que me entiendan es, esto es sencillo, es simplemente a la luz del desempeño, ese desempeño, cómo está el estudiante en relación a esto. ¿Lo logró, no lo logró? Eso me va a dar pautas, inclusive para la letra, porque la conclusión tiene que estar en relación a la letra que ustedes van a colocar. Miren ustedes, ¿cuál es la recomendación? Dice, la recomendación es a la luz de qué hemos dicho, a la luz del enfoque del área. ¿Cuál es el enfoque del área de ciencias sociales? Ciudadanía activa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando el estudiante no solamente que participa, no solamente que delibere de las situaciones del contexto local, regional y nacional, sino que es una postura crítica. Y entonces, por consecuencia, si ese chico, de repente, o ese estudiante, pues todavía tiene dificultades para explicar causas y consecuencias, tomando como base estos conceptos sociales, políticos y económicos, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Que analice, por ejemplo, noticias políticas del contexto local, del contexto regional o nacional, y busque causas y consecuencias sobre la base de los conceptos mencionados. Eso le recomendamos algo que tenga que ver con el enfoque. Para que él participe, pues tiene que participar de la vida cotidiana, en el quehacer real, para que pueda, obviamente, explicar. Buscando, de repente, no sé, pues, alguna noticia muy local, o de repente algo que le despierte el interés, que sea a nivel internacional, a nivel mundial, para que pueda ir haciendo ese análisis
y pueda obviamente ir mejorando en esta competencia. No hay otra manera, maestros. No es decir, bueno, te recomiendo que leas más sobre la Segunda Guerra Mundial o te recomiendo más que leas, por ejemplo, sobre el proceso de las civilizaciones pre-inca. O sea, no se trata de eso. Se trata de que puedo de repente sugerir esto, pero ¿a la luz de qué? A la luz de un análisis, qué es lo que requiere y qué es lo que necesita. Como ven, estimados maestros, no es complicado. Vuelvo a repetir, estas primeras partes de los progresos y de las dificultades se hacen a la luz de los desempeños y la reconciliación se hace a la luz de el enfoque. ¿Qué necesitamos? Comprender el enfoque del área, saber qué cosa es lo que sugiere ese enfoque para que el estudiante pueda obviamente mejorar en su desempeño y en su aprendizaje. Estimados maestros, espero que esto los pueda ayudar. No sé si para estos días, para que puedan ir colocando sus conclusiones definitivas de final de año o para el año 2020. Asimismo, los quiero invitar, que voy a desarrollar unos cursos en Lima y también estoy proyectando ya con el equipo de Actualízate Docente salir a algunos lugares, sea en el norte o sea en el sur, cercanos, ¿no? Puede ser, estamos viendo Huacho o estamos viendo Cañete, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver hacia dónde nos desplazamos para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, maestros, y será hasta un próximo video.